Ya estamos con Augusto Piazza, el ingeniero Augusto Piazza, que nos va, por supuesto, a acercar toda la información para tener un buen posicionamiento cada vez que uno ingiere alimentos, los compra, los manipulea, en fin, los prepara y demás, como para saber cómo hacerlo y de qué manera estar alerta y atento a algunas cuestiones. ¿Cómo estás, Augusto? Saludarte, un gusto, como siempre. ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, ¿por dónde andamos hoy? Hoy estoy en la UADE todavía. Ah, mira vos. Acabamos de tomar examen a los alumnos Ujú. y estaba esperando que me llamaras ansiosamente. Muy bien. Para seguir tomando. Sí, no, seguir tomando examen, no otra cosa. No, examen. Cosa. Alguna vez vamos a tener que hablar cómo elegir una buena bebida también. Ah, eso sería piola, sí, estaría muy bueno también. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el temario de hoy, Augusto? No, es un tema que creo que se escucha bastante, que es el tema de lo que se habla de los transgénicos o Sí. de los organismos genéticamente modificados. Ujú. Es un poco largo, pero yo creo que en dos oportunidades vamos a poder Dale. desarrollarlo bien. Ujú. Cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, estamos hablando de lo que es la biotecnología. Es una de las ramas de la biotecnología. La biotecnología es el uso puede hacer el hombre, mujer, ¿no? De sus conocimientos con la biología, o sea, con los seres vivos. Esto es muy antiguo porque la fabricación de alimentos o la modificación de los alimentos también es biotecnología. Por ejemplo, vos ya que hablaste de las bebidas, agarras el grano de uva y sin lavarlo lo pones a fermentar para que se produzca el vino. Ahora, ¿por qué fermenta? Porque sobre la superficie del grano hay un montón de hongos que los conocemos por levadura, que cuando nosotros rompemos rompemos el grano y ponemos en contacto el grano de uva, ¿no? Sí. Ponemos en contacto el grano de la piel del grano del lado de afuera con los jugos de adentro, esas levaduras se empiezan a transformar el azúcar que tiene la uva en alcohol. Entonces se empieza a hacer una bebida fermentada en base de alcohol. Eso es biotecnología. Claro. Lo mismo pasa con los yogur, cuando estamos usando enzimas o levaduras para transformar el yogur en la leche en yogur o la leche en queso. Entonces ya la biotecnología es muy antigua. Incluso en la elaboración de cerveza ya la hacían de por sí los egipcios hace muchísimos años. Una de las ramas de la biotecnología es los organismos genéticamente modificados. ¿Qué es la genética? El que primero descubrió que pasaba algo con respecto a la herencia, o que algo pasaba con respecto a la descendencia, fue un fraile que se llamaba Gregorio Mendel, que estaba en un monasterio y se dedicaba a cuidar unas plantas de flores que se llaman abergillas, que se parecen a las arvejas, pero lo único que no producen el grano, sino son flores. Y él veía que había plantas con flores rojas y con flores blancas. Entonces empezó a cruzar las plantas de flores rojas con las de flores blancas y se dio cuenta que muchas veces salían rojas y blancas, y otras veces cuando cruzaba los mismos colores salían de otro color, ¿no? Entonces dijo, acá hay algo que es una característica de los padres que se hereda a los hijos. Entonces él fue, el que descubrió, digamos así, lo que es la genética. A partir de ahí se descubrieron un montón de cosas más, ¿no? Por ejemplo, hay características ligadas a la herencia. Por ejemplo, nadie tiene un gato macho de 3 colores, porque hay un gen dentro de la herencia del gato que dice que los machos de 3 colores no se forman, pero sí se puede formar una gata. Por eso hay gatas blanco, negro y marrones, pero nunca va a haber un gato de 3 colores, porque es una herencia ligada al sexo. Cuando tienen un macho de esos 3 colores, el feto se muere dentro de la madre, o sea, no se desarrolla. Entonces el hombre aprendió que hay una pequeña cadenita dentro de cada célula que lleva la información, que cada vez que esa célula se divide para hacer nuevas células, esa información son los hijos que se van copiando de esta cadena, como si yo armara un rompecabezas, con distintas cadenas, con distintas piezas, y cada vez que yo quisiera hacer otro rompecabezas, reproduzco esas piezas y las vuelvo a unir.
Entonces yo tengo piezas que van a ser del padre y piezas que van a ser de la madre, que van a encajar, y algunas le van a dar algunas características propias. Los ojos de mamá, el cabello de papá, el buen carácter de papá, el carácter fuerte de mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que van ligadas a la herencia. Sí. Y también se dieron cuenta que se pueden modificar esas cosas. Entonces probaron primero con las plantas para darle una característica a la planta que estaban buscando. Una de las primeras plantas que se hizo transgénica, o le pusieron genes para que fuera resistente a un herbicida. Un herbicida es un producto que se usa para matar los yuyos en el campo. Fue la colza. Entonces encontraron que había una planta que era resistente a ese producto, que ese producto no le hacía nada. Entonces averiguaron en ese código genético de esa planta cuál era la parte que le daba esa característica. En vez de buscar hojas redondas verdes, buscaron la resistencia al producto. Entonces dijeron, bueno, se lo voy a poner a un cultivo en el cual yo voy a poder usar el producto y no matarlo. Entonces ahí empezaron a aparecer primero fue la colza, después las hojas, resistentes a este producto glifosato. Y eso no es lo único transgénico, porque muchas veces se habla de transgenia y se piensa nada más que son las plantas que usa el productor en el campo. Claro. Todos conocemos a Messi, ¿no? Sí, señor. El jugador de fútbol. Sí, señor. Si Messi hubiera ido a Europa y no hubiera recibido un tratamiento con algo transgénico, la altura no le daba para ser jugador profesional. Entonces, ¿qué pasó? Hay una hormona que se usa que se le daba a las personas de baja estatura para que crecieran, que era una hormona que se extraía de los cadáveres. ¿De qué cadáveres? Pues generalmente venían de Estados Unidos la hormona. Estados Unidos tiene una legislación en que la persona que está por morir puede donar su cuerpo para la investigación o para que usen las partes, por ejemplo los huesos. Y también que les traigan esa hormona que hace crecer el hueso. Entonces extraía la hormona y ese medicamento a base de hormonas humanas se aplicaba, que era un tratamiento muy caro porque tenías que esperar juntar gran cantidad de donantes, digamos así, muertos, para poder sacar esa hormona. Hasta que a alguien se le ocurrió fabricar esa hormona en la leche de una vaca. Entonces crió una vaca, a esa vaca le puso en el código genético de producción de la leche que produzca esa hormona. Entonces con una sola vaca produce tantas cantidad de esa hormona como para tratar 1000 casos a nivel mundial. Se abarata los precios, se evita las transmisiones de enfermedades por usar partes de personas en otras personas, ¿no? Como podría ser el HIV, la hepatitis B, etcétera, etcétera. Sí. Y se usa un extracto de esa hormona sacado de la leche de una vaca, criada especialmente, o sea, genéticamente modificada, para que produzca la hormona en la leche. No sé si es claro o muy clarísimo. complicado. Sí, no, lo explicás muy bien, muy simple, algo entonces, que es que es bastante rebuscado, ¿no? Claro, entonces tenemos un excelente jugador de fútbol, depende de las opiniones de cada uno, pero en este momento no viene al caso, que está jugando al fútbol gracias a que la ciencia encontró que podía modificar en una vaca, agregar una hormona a la leche. Hoy también hay vacas que producen, o plantas que producen, pues puede ser una planta o un animal modificado, que producen insulina, ¿no? Para que la gente no consuma insulina de síntesis, o sea, fabricada en un laboratorio, o que consuma directamente la planta que le va a dar la insulina necesaria, en el caso de los diabéticos. Productos que ayudan contra la hepatitis B, y por ejemplo, nosotros hay una característica que tiene la zona de la costa con respecto a la zona de montaña, que los que están cerca de la costa tienen posibilidad de tomar el yodo que está en el ambiente con solo respirarlo, o de los vegetales que están ahí. Pero la gente que vive en la montaña no es una zona con yodo. Viste que esa enfermedad del bocio, que el cuello se hinchara por la falta de yodo.
Entonces, ¿cómo haces para esa gente que vive en el cerro o en la zona de montaña para que pueda obtener yodo que los otros lo sacan de vivir cerca del mar? Bueno, se le puso a la planta de maíz, que la planta de maíz es originaria de América, y que se adapta a todas esas zonas, una característica de tomar el yodo del suelo y del ambiente y llevarlo al grano. Entonces, cuando la persona consume el grano de maíz modificado, está consumiendo el yodo que necesita. Entonces, no es lo que en un principio se hablaba de la comida chatarra, que era todo transgénico, que era todo tipo Frankenstein, como eran las primeras publicidades en contra de lo que es la transgenia, ¿no? Sino que hay otras cosas que tienen mucho más valor. Y que si uno dice, no, yo nunca comí transgénico, en realidad no sabemos. Claro. Porque, por ejemplo, la soja es transgénica y la lecitina de soja, o la soja en sí, está en un montón de alimentos que venimos consumiendo hace años. Incluso la lecitina de la soja se usa para hacer las cápsulas de los medicamentos. Claro. Entonces uno los viene consumiendo y sinceramente hasta ahora no hay ningún antecedente serio de que haya traído algún problema. Está claro. Y sobre todo, si estás curando enfermedades, estás abaratando el precio de un medicamento, te estás dando posibilidades a la gente de alimentarse mejor y con cosas mucho más más específicas para cada una de las dolencias. Lo que pasa que también va en la ética, ¿no? Claro. Vos podés hacer las cosas, trabajar genéticamente para hacer las cosas bien o para construir un Terminator o alguna de las películas de ciencia ficción, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Augusto, ya cerramos el programa, pero vos ya lo dijiste, nos vamos a reencontrar la semana que viene para seguir hablando de este tema, porque sin dudas es interesante, ¿no? Y hace falta agregar algo más, ¿no? Sobre todo es destruir los mitos, ¿no? Mitos que nos hacen por ahí plantarnos mal o evitar buscar una cura más sencilla o vivir mejor simplemente porque escuchamos información equivocada o información parcial. Está claro. Bueno, lo seguimos charlando el martes, si te parece, ¿eh? Te mandamos un abrazo y, bueno, tené piedad con los alumnos que te están esperando ahora, ¿eh? No, todo tranquilo. Un abrazo. Semana para todos, ¿eh? Gracias. Un abrazo. El ingeniero agrónomo Augusto Piazza, matrícula 23.645, dando su visión, su, digamos, opinión sobre el tema transgénitos, que es un tema para seguir charlándolo con mayor detenimiento, la modificación de alimentos y demás, que, bueno, trae mucha polémica, pero está bueno empezar a evaluarlo, examinarlo para conocer más detalles.